El papelito Macron. Yo quiero hablar del papelito Macron. ¿Lo vieron o no? Porque además se hizo oficial. Van en un tren. Esto como el chiste, van en un tren, pero Macron es el protagonista. En negociaciones en torno a Ucrania. Y hay un papelito sobre la mesa. ¿Ya? Papelito doblado sobre la mesa. Y Macron lo retira y lo saca abruptamente. Pero con gran habilidad, con gran habilidad. Con gran habilidad. La vocera del gobierno ruso dice que era un papelito que contenía sustancias prohibidas. Lo que motivó que la prensa internacional hiciera acercamientos al papelito y que se indagara sobre el papelito, que era en rigor, ¿cómo le decimos nosotros acá? Un torpedo. No, esta cuestión es para sonarse. Desechable. Un pañuelo desechable. Utilizado. Y que por lo tanto a Macron le dio vergüenza estar en una reunión sobre un tren con 3 grandes dignatarios. Hizo lo que todos haríamos cuando dejamos un papelito sobre la mesa. O sea, era de él, dices tú. No, apelando a un sentido estético importante. Mínimo, higiénico. Pero es que si no era mío, yo no sé si hubiese reaccionado así. ¿Por qué? Por higiene, por lo mismo. ¿O no? No, ¿Usado? pero es que hay higiene y estética. Claro. Yo creo que la estética es parte de la higiene, digamos. Pero si no era tuyo. Ser y parecer. No, pero o sea, el mono se ve feo, como dicen los periodistas. Porque además... Pero si no es tuyo el papelito, no, como que qué asco, ¿no? Porque además es como que está de moda desairar a Macron porque... ¿Se acuerdan de la otra? Los rusos inmediatamente que... No, los rusos lo tienen aquí, digamos. Pero cuando en virtud de la reunión en el Vaticano entre Donald Trump y Zelensky llegó Macron y lo echaron con viento fresco, también es una suerte de humillación. Pero... el papelito fue noticia portada en Europa durante mucho rato, luego de que Rusia... Es un pañuelito, sí, no sé, porque sacaron que era una bolsa con cocaína, que eso es lo que dice la prensa internacional. Nadie dijo eso, Claro, fuimos demasiado lejos. La prensa internacional dice eso, yo solo estoy citando. Se ve como un pañuelito. Precisamente en este libro que estoy leyendo se llama Autocracia S.A. Hablan de los dictadores que quieren gobernar al mundo y cómo lo que quieren instalar en el mundo es el desprestigio de la democracia. Entonces, que un presidente pueda tener droga en un papel en una reunión es posible solo porque la democracia es así de débil. Y entonces así defienden la tiranía que intentan instalar en distintos países del mundo, como Rusia, Venezuela. Sí. Prensa alemana, Euronews, todos dicen lo mismo, pero yo veo la imagen y sí se ve como un pañuelito usado. Qué asco. Y el que retire el papelito tiene que ser el dueño, según tu criterio, Sí, ¿no? según mi criterio. No siempre. No, eso Yo que tengo hijos chiquititos. Aquí nadie es hijo de nadie. Tú sabes que a mí me toca limpiar los mesones de las cabinas de los estadios cuando llegamos a transmitir. Claro. Que es una labor francamente... ¿Antes o después? No, pues después trato de dejar lo más limpio posible, siguiendo el ejemplo japonés, digamos. Pero tú siempre lo recibes sucio, ¿eso quieres decir? Exactamente. No, los vidrios, las cabinas en regiones te los regalo. Pero, ¿Por qué prestigiar a la algún día voy a llevar a Macron a limpiar esos vidrios. Saludamos esta mañana a Gonzalo Vial Duarte. ¿Cómo estás, Gonzalo? Director ejecutivo y cofundador de Huella Local, geógrafo, profesor de desarrollo local de la Universidad Católica. Danilo Herrera. Danilo, ¿qué tal? Cientista político y director ejecutivo de Factoría Pública. Ganó Aldo. Perdón. Te voy a dejar por el final. Raúl Figueroa, actual director ejecutivo del Instituto UNAV de Políticas Públicas, ex ministro de Educación de Sebastián Piñera. ¿Dejaste de lado Factoría Pública, Danilo? Sí. ¿Por qué? Me fui a una campaña presidencial. ¿Cuál? Carolina Toa. ¿En qué rol? Coordinador digital o encargado digital, como le quieran decir. En aras de la transparencia tendremos que decir, Raúl, Gonzalo, que a nosotros nos encanta que nuestros panelistas vayan no solo a otras funciones, a otras labores, pero que a Danilo lo conquistamos antes que a Carolina Toa y por lo tanto nos parece pertinente que en su nuevo rol, transparentado ya, siga formando parte de este panel. Nosotros en la semana tuvimos a Carolina Toa en la fundación. La invitamos cordialmente, estamos invitando a las distintas candidaturas para conversar con sociedad civil, la sociedad civil que realmente es sociedad civil y que no viene de los partidos políticos para adjudicarse fondos públicos. ¿Fue con su nuevo coordinador digital o no? No. No estaba todavía asumido, lamentablemente, si no hubiésemos tenido una cobertura. No, sí está asumido, pero no fuiste. Pero no fue. Ah, ya estaba ahí. Sí. Pero fue la community manager. ¿Pero se notó digitalmente el encuentro? Completamente. Se Bien. notó la diferencia, la utilidad, la rapidez, inmediatamente.
Es que este año electoral vamos a tener muchas de estas situaciones en este panel con gente tan ilustre, tan importante, así que... Yo supongo que no soy el único en este panel que está en un... Para nada. No, para nada, de hecho ya Lo hemos estamos... transparentado en todas las circunstancias Eso por lo posibles. mío es solo programático y solo en educación. ¿Viste? Todos van También transparentado, sumo. Sí, obvio. Sí. por supuesto. Ya partamos con... Jorge Sharp también ya ha transparentado su rol de vocero de Jaime Mulet. Es impresionante lo de Jorge Sharp. Un saludo a Jorge Sharp que si nos está escuchando, porque pasó de estar a la sienta en tu izquierda, puesto siempre. estar a la izquierda del Frente Amplio a ser el vocero de un ex demócrata cristiano en una campaña progresista. Está Ahora- interesante. Pasó de la izquierda del Frente Amplio a la derecha al progresismo, digamos. Claro. Sí, sin trámite intermedio. Gonzalo, partamos con lo que ha sido el tema del fin de semana, que es Procultura, que es la vinculación del presidente, que son nuevamente los pinchazos telefónicos. Pero quisiera partir con la provocación obvia, que es la declaración del candidato Kast este fin de semana, en torno a que el presidente debería volver para asumir lo que es este debate en nuestro país. Mira, yo creo que hay varias aristas en esto. Lo primero, quiero hablar en nombre de las fundaciones. Yo pertenezco a una red de personas que trabajamos en sociedad civil. Creemos que la sociedad civil cumple un rol relevante en la democracia, en la capitalidad de los programas sociales, en promover una cultura filantrópica y solidaria en Chile. Y lamentablemente nos hemos visto en tela de juicio durante más de 2 años por un caso que en prácticamente todas las aristas tiene vinculaciones con la política. O sea, Democracia Viva tenía domicilio político, Alberto Larraín también lo tenía, y de estos bamboleantes que van porque él era demócrata cristiano, después pasa a ser más cercano al Frente Amplio, ¿cierto? Después Policy, ex PPD y candidata han calado lo mismo. Entonces lo que hay es que lo que hemos visto lamentablemente en la política y en las malas prácticas, porque obviamente valoramos la política, sobre todo desde donde yo trabajo, pero de las malas prácticas de la política instalada también con la figura de una fundación. Pero la verdad es que la gente que estamos en sociedad civil hace tiempo no buscamos disputar poder, hacemos un trabajo solidariamente, somos también servidores públicos, lo que pasa es que no pertenecemos al Estado, pero hacemos un aporte contundente, así lo queremos conversar con las distintas candidaturas. La semana anterior estuvimos con Carolina Tobá y esperamos estar con los distintos candidatos conversando un poco de esto. Eso yo quería despejarlo porque me parece que vamos a enfrentar nuevamente una ola de cuestionamientos que hemos enfrentado durante 2 años de verdad severamente en la sociedad civil, incluso con instituciones que han debido cerrar sus puertas porque no han podido conseguir financiamiento luego del caso convenio. Eso es algo que me parece relevante decir. Y luego a mí lo que veo es que me quedo con las palabras del presidente, las que dijo antes y las que dice hoy día, refrendando la posición de que caiga quien caiga. El presidente tiene que ordenar sus filas para efectos de que todos estén en esa línea. No corresponde comenzar a amenazar con destituciones que traspasan en el fondo los poderes del Estado. Si uno mira las aristas del caso, todo lo que pudimos leer, efectivamente uno podría deducir, si fuese fiscal, tratando de ponerme en esa posición, que por supuesto no ostento, daría para pensar que pudo haber utilización de recursos en campañas políticas, y eso se tiene que investigar porque eso tiene su camino, tiene su legislación, por lo tanto, y además en este caso no se le permitió al fiscal poder indagar en el teléfono del presidente. Entonces, pero todo lo que se sabe de alguna manera lleva a la moneda, lamentablemente, por cierto, y me parece que eso se tiene que investigar, y creo que es la posición que ha tenido el presidente, y me quedo con sus palabras. Raúl Figueroa. Claro, yo creo que es interesante en la línea de lo que dice Gonzalo, destacar el contraste entre las declaraciones del presidente Boric y lo que han sido las declaraciones del Frente Amplio, algunos personeros del Frente Amplio. El presidente creo que ha estado bien, una señal clarísima de que se investigue todo lo que hay que investigar, que caigan los que tengan que caer, ojalá rápido, pronto, ¿cierto? Y con rigor. Y por otro lado, un olor a defensa corporativa y una serie de imputaciones en el fondo que yo creo que desvían mal la atención del caso, ¿cierto? O sea, hablar de que acá hay una especie como de red de espionaje. Espionaje político. Claro, poner en duda la labor de la Fiscalía es todo lo contrario de lo que uno entiende el presidente de la República está tratando de hacer, ¿cierto? Que es validar el funcionamiento de las instituciones, apuntar a que esas instituciones, cumpliendo con su rol y haciendo uso de sus atribuciones, puedan llegar rápidamente
a la verdad del caso. Entonces, ese contraste llama muchísimo la atención. Yo no esperaría que el presidente tenga en eso la capacidad rápida de ordenar un poquito a su gente, ¿eh? Porque creo que es una muy mala señal poner el foco en la fiscalía y no poner el foco en los que están siendo investigados, digamos, ¿eh? O sea, esto es literalmente el ladrón detrás del juez, y creo que eso le hace mucho daño a las instituciones y le va a pegar, en definitiva, curiosamente. O sea, yo, obviamente, ustedes saben, no soy partidario, digamos, en general de este gobierno, pero me parece que creo que uno tiene que destacar cuando las cosas se hacen bien. Yo creo que la respuesta del presidente ha sido correcta, pero creo que le va a durar poco, digamos, al presidente esa postura, si acaso sus propios apoyos, digamos, ¿eh? Toman ese camino tan equivocado, que es el de atacar a la fiscalía, poner en duda lo que la fiscalía y los tribunales. Recordemos que todas estas escuchas no son atribuciones exclusivas de la fiscalía. La fiscalía le pide al juez de garantía que se puedan tomar medidas un poco más intrusivas. Por lo tanto, hay un tema del Poder Judicial, de la fiscalía, que están actuando, y apelar a estas defensas corporativas creo que le hacen daño a la figura del presidente y obviamente afectan el dar rápidamente con la verdad de este caso, que es lo que interesa. Danilo Herrera. Yo estoy de acuerdo con lo dicho hasta el momento, estoy de acuerdo con el presidente también, es una tarea de la justicia y la interferencia política no corresponde, sobre todo de grandes actores políticos independientes del sector donde vengan, pero sí creo, y hay que darle el tiempo a la justicia que tiene que tomarse para esto, porque estos casos, estas aristas de estos casos son muy grandes. Recuerden que son miles de millones de pesos los que están cuestionados en la Araucanía con el gobernador ex Evópoli Rivas. Y hay muchos otros casos que se han nombrado acá. Hay otro diputado, de hecho, un diputado independiente republicano, también cuestionado por esto. Pero independiente de todo eso, independiente de darle el tiempo a la justicia para investigar... Perdón. ¿Qué? Perdón. Le llegó un meme a Aldo Chapacas. Bueno, pero no, lo que les decía es que igual me parece extraño. Aquí tenemos un problema, algo que no se ha tocado en este momento y yo creo que se tiene que tocar, es el tema de las filtraciones. Hay un problema. No sabemos si esto viene de la... hagámonos cargo del fondo, ok. Que investigue todo lo que se tenga que investigar, caiga quien caiga, ok. Pero hagámonos cargo como sociedad, como Estado, de las filtraciones. Esto es un problema. Es un problema que nadie le ha puesto el cascabel al gato. Y lo tenemos que solucionar. No sé si esa es pega del fiscal nacional, si es más grande que el fiscal nacional, si quizás las partes, porque se sabía que esto iba a pasar porque la carpeta ya le llegó a todas las partes la semana pasada. Entonces, sí van a saber cosas de esta carpeta porque las partes tenían la carpeta completa. Entonces, vamos a ver cómo avanza eso también, porque creo que también es importante decir que para las investigaciones y para el juicio social que tiene cualquier investigación, esta u otra, las filtraciones no ayudan. No ayudan para la búsqueda de justicia y la investigación. Y lo último, hay un tema de la conversación con una amiga y entiendo ex psiquiatra del presidente, con el presidente de la República. Y ex señora de Larraín, digamos. Y ex señora de Larraín, pero ese teléfono está pinchado porque estaba en nombre de Larraín. No porque la señora Uneus tenía algo que ver con la investigación. Exacto. Y ahí yo creo que también hay un problema. Uno, ¿por qué se siguió escuchando ese teléfono si sabían que no era de Larraín? Y segundo, ¿por qué se filtran ese tipo de conversaciones? Que yo, al menos lo que he leído en prensa, no veo absolutamente nada de interés público, como les gusta decir a los periodistas. Y ahí yo pondría el ojo. De acuerdo con todo lo dicho. Que caiga quien caiga, investiguemos hasta el final, démosle el tiempo a la justicia, pero hay un problema con las filtraciones que no nos estamos haciendo cargo. Y cada vez que toca una filtración que, entre comillas, beneficia a la izquierda, se sale a alegar, a hablar del fondo. Y cuando se beneficia al otro lado, sale el resto a
a hablar sobre la filtración y sobre De hecho, había imputaciones sobre el fiscal Cooper de la derecha por lo lento que lleva el caso Procultura. Y también, hasta hace poco atrás. y también el Partido Comunista está en cuestionamiento del fiscal Cooper por lo que hizo con la diputada Cariola en Sierra Bella. Sí. Claro, está describiendo lo más parecido a la política, digamos. Pero, Claro. Pero yo aquí quiero salir una vez más. Yo sé que el tema lo hemos analizado anteriormente en términos de la filtración para llegar a una verdad y llevar debidamente el proceso. Que a veces son contradictorias, Aldo. Sí, pero es que yo creo que gracias a las filtraciones, por ejemplo, hemos sabido de cómo se designan los jueces en Chile y que es un escándalo de proporciones mayúsculas, mayores y que amerita una revisión. Y lo íbamos a saber en la verdad judicial. Es que la verdad judicial, pucha, llegar Penta, a la verdad la filtración judicial. tiene un valor cuando la justicia es lenta y ese es un problema. Yo creo que ese es un tema que es interesante a conversar. Es eso y la delación, que durante mucho tiempo el gallo que picado delata y abre el caso Penta. Bueno, por poner- el caso el marginado siempre es un gran informante, digamos, ¿eh? Es un gran informante. Pero yo creo que hay un tema bien de fondo, tiene que ver con lo que dice Danilo, que en general, y esto es un tema como del mercado de la filtración, las filtraciones son valiosas cuando pasan dos cuestiones, digo. Cuando hay un secreto, que no es el caso porque en el fondo ese secreto ya pasó, digamos, precisamente porque los plazos de los procesos ya permiten que esos antecedentes se den a conocer, o cuando la justicia es demasiado lenta. Entonces, la prensa, en un rol que es propio de la prensa, ¿cierto?, presiona al aparato judicial. Y claro, cuando son juicios penales de alta connotación, eso se hace muy evidente. Y por eso la celeridad de la justicia es una virtud tan necesaria y un defecto tan evidente que tenemos en Chile, ¿cierto? Que los casos se demoran mucho. Y esa demora apunta a que las investigaciones empiecen a ser, en el fondo se den a conocer por otras vías, en que intereses políticos empiecen a intervenir en esas investigaciones, en fin. Entonces, creo que hay un tema bien relevante. Por lo tanto, más que poner tanto el foco en la filtración, que hay que analizarla, el foco debe estar en por qué demoramos tanto estos procesos. ¿Cuáles son las carencias que tiene nuestro Poder Judicial, nuestras fiscalías para investigar con celeridad? Porque si llegamos rápido, desde el punto de vista institucional, la filtración pierde valor. Y creo que esa es la manera como uno debiese empezar a competir. Pero la filtración, o sea, la prensa siempre va a ir más rápido que la siempre justicia, independiente de que la justicia sea lo más rápida posible, la prensa siempre va a ir más rápido que la justicia porque la prensa le llega una filtración y la va a publicar. No, está bien, Pero es importante distinguir para hacernos una opinión y para quienes nos escuchan es distinguir una filtración de un funcionario, de un actuario, de una persona que está dentro del Poder Judicial a cuando se entregan estas formalizaciones y se entrega información a las distintas partes. La violación del secreto versus el que llegue el dato. Es distinto, porque aquí, para ir distinguiendo el polvo de la paja, porque en el mismo caso convenio, cuando estuvimos con Carolina Toá nos decía el miedo de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no son toda gente corrupta. Había gente que había leído los programas que se habían presentado a través de los gobiernos regionales por esta institución, a lo mejor les hacía sentido que estos programas se implementaran, no sabiendo lo que podía haber detrás. Y hoy día esos funcionarios están con un temor enorme a llevar a cabo acciones con la sociedad civil o con otros. Y por eso la baja ejecución presupuestaria hecha en algunos gobiernos regionales. No, y tiene una consecuencia respecto de los beneficiarios tremenda. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Nosotros estamos hablando de filtraciones como que el Poder Judicial estuviera teñido de esto, pero la verdad es que cuando se entregan antecedentes a las distintas partes, cuando esto aparece con mayor fuerza, entonces hay que distinguir ese tema. Y ahí lo último es un poco esa arista también de lo que es la justicia en Chile. O sea, como hay una crisis respecto a este tema de las filtraciones o la opinión pública respecto a lo que se ha tejido detrás de esto, es que también hay quizá una idea de persecución más fuerte, llegando a la figura del presidente, que, de acuerdo a lo que la misma justicia dictaminó, no permitió no habían antecedentes suficientes para intervenir el teléfono del presidente. Por lo tanto, ¿qué tanto ahí hay de querer mostrar cierta fuerza, de que caiga quien caiga? ¿Y qué tanto había de asidero en hacer esto? Ahí quedan entredichos, porque efectivamente 2 veces se le denegó esta posibilidad al fiscal. Ahora, sigo insistiendo en que las cosas se tienen que investigar porque uno lee y uno va entendiendo que pueden haber aristas que efectivamente
llegan hasta ese punto, ¿cierto? El tema del financiamiento de la campaña. Sí, pero Solo hacer un punto, hay algunas filtraciones que salen cuando la carpeta está repartida todo y hay otras que salen cuando no hay carpeta repartida y esa sale de la fiscalía o de policía, porque a veces son investigaciones que están en la carpeta y que vienen de alguna policía. Solo hacer ese punto. Y lo otro, hay que tener ojo, mucho ojo con el tema de cuánto tiempo nos toca discutir esto, porque al final, que lo hemos hablado en otros casos en este panel, en otros paneles que me han invitado, porque estamos hablando de en la agenda judicial pasa a ser más importante que la política y empezamos a hablar de la ex alcaldesa que va y vuelve de la cárcel por la prisión preventiva y no estamos hablando del fondo al final, que es la plata que se malutilizó en la municipalidad de Maipú por la ex alcaldesa Barriga. Entonces, por ejemplo, hubo otros casos. Entonces, al final, yo no sé, de verdad no sé, y lo planteo al panel, ¿cómo salimos de esto? Porque al final tenemos que hablar, queremos que la plata del Estado se ejecute correctamente, y todos tenemos que trabajar para eso, pero ir en la chimuchina política, no sé si a quién le conviene. Obviamente estamos en año electoral y cada sector va a levantar la mano cuando le convenga, porque hacer la política, como decía Daniel, cuando dice ¿cómo salimos de esto? ¿Es cómo salimos del debate judicial? ¿Cómo salimos de la judicialización del debate? Deberíamos estar hablando de los fallos de la justicia y no de las chimuchinas que conllevan el proceso judicial. Ese es mi punto. Ya, yo te insisto que es más o menos discutible que... Pucha, yo cuando chico tenía un póster de Buzz Aldrin en mi pieza y otro de Bob Woodward, ¿ya? Lo de Watergate... No sé quiénes son, perdón. Fue uno de los astronautas que llegó a la Luna y el otro es el periodista que, a partir de la delación de Garganta Profunda en los subterráneos de Washington, logró derribar al gobierno de Richard Nixon. A través de puras filtraciones y puros datos de picado. Se determinó 4 décadas después que el tipo estaba picado porque no le habían dado un cargo y él necesitaba mandar a la universidad a sus hijas. Entonces, yo en este debate, yo entiendo la postura, Gonzalo, pero entiendo que también hay una verdad que tiene que saberse, digamos, y que es cómo se gestionaron y cómo se crearon un montón de fundaciones solo para malversar fondos. Con un agravante, diría yo. Pues y lamento también poner el tema a punto de... el tema de la superioridad moral. En algún momento, el tema de la superioridad moral también estuvo encima de la mesa. Porque esto viene pasando desde hace un montón de tiempo, de distintas maneras. Y se suponía que esta vez iba a ser distinto. El financiamiento regular de las campañas fue una piedra angular de la campaña del Frente Amplio. ¿Y tienen pruebas de que alguna campaña se haya financiado regularmente? No, porque nadie lo tiene, digamos. Pero la defensa corporativa pone muchas dudas. Sí, yo creo que hay dos cosas. Una, el tema, ya que me comentaba en este caso de las fundaciones. Es distinto decir estas fundaciones se crearon con cierto objetivo. Yo creo que Democracia Viva se crea con un objetivo y termina con otro porque ve una oportunidad. Y ahí está lo malo, porque los partidos políticos creen y se conforman para disputar poder. Y la sociedad civil está para tensionar ese poder y ayudar al Estado a sacar adelante su labor. Así lo distingo yo. Entonces, cuando tú decides ese camino, que es estar en la política formal, no cuenta, salvo por centros de pensamiento y eso, armar instituciones de la sociedad civil con la figura de una fundación. Porque no es el rol que tienen que ejercer las personas que están formalmente en política, en mi opinión. Entonces, son contados los casos de instituciones que se conformaron para malversar. De hecho, Procultura tenía una historia hacia atrás de proyectos bien connotados, bien conocidos a nivel nacional, en Lota, en Coronel, en otros lados. En Chiloé, la iglesia. El problema es cuando tus amigos llegan al poder y en vez de decir, qué bueno que llegaste tú al poder, ahora me tengo que retirar yo, lo considera una oportunidad para ti. Eso y creo que algunos actuaron de mala fe, y creo que es el caso de Procultura, porque Procultura hacía proyectos de infraestructura,
y termina haciendo proyectos de prevención del suicidio, independiente de la profesión del director ejecutivo, que no tiene nada que ver con el propósito institucional que tú declaras cuando fundas una institución de la sociedad civil. Ahí tú dices, yo me voy a dedicar a la pobreza, como el Hogar de Cristo. Y el Hogar de Cristo no anda sanando gente ni entregando programas entregando vivienda. Vivienda, no. Tiene un foco, y la Teletón también. ¿Y quién puede decir que no se han especializado en hacer su trabajo de buena forma? El tema es cuando tú tienes ese foco y terminas haciendo cualquier cosa. Otras pecaron de ingenuidad porque el Estado lo llamó a prestar un servicio y después el Estado dijo con la intención de saltarse a ciertas reglas, pero no de malversar fondos, sino que, por ejemplo, intervenir en campamentos. El Servio no puede intervenir en campamentos. ¿Por qué? Porque el terreno es ilegal. Está ilegalmente constituido esas viviendas ahí. Y eso está en la definición de cómo se establece que es un campamento. Que no tenga un servicio básico, que sean más de 8 personas y que el terreno esté en una situación de toma ilegal. Por lo tanto, el Estado no puede invertir ahí. ¿Qué hace? A través de las instituciones de la sociedad civil puede intervenir en los campamentos. Entonces, algunas estaban haciendo eso y de repente les cae el caso convenio. Entonces, hay que distinguir ahí. Yo creo que son pocas las instituciones que efectivamente se constituyeron para eso. Y el tema de la superioridad moral, claro, o sea, cuando uno considera que su generación tiene una altura, una mirada valórica superior, hay que hacerse cargo de esa frase. Y entonces los controles tienen que estar hacia el interior de la institución. Y lamentablemente surge de una diputada de RD que está metida en este tema. Entonces, ahí, claro, yo no soy de quienes crucifican a Giorgio Jackson por haber dicho lo que dijo, porque a mí me parece que la política requiere un estándar moral mayor de lo que hemos visto en los últimos tiempos, con todos los casos que hemos sabido. Pero para eso hay que hacerse cargo. Y eso es lo que yo creo que aquí no ocurrió. Hacemos País ADN con Danilo Herrera, con Raúl Figueroa, con Gonzalo Vial Duarte esta mañana. Nos tenemos que ir al alto, pero hay una noticia muy inquietante para mí en el Mercurio hoy, que hay una encuesta de Pew Research Center realizada en 36 países que establece que el 44% de los chilenos creen en la reencarnación. ¿Alguien de los presentes cree en la reencarnación? Pucha, yo solo en esta mesa debería ser 2 de 5. ¿Quién cree en la reencarnación? 1. No, yo también, fíjate. ¿Los dos queremos la reencarnación? Sí. ¿Sí? Sí. Y el 46% de los chilenos cree que los espíritus pueden ayudarlos o herirlos. O ayudarlos o herirlos. La mitad de los chilenos creen que hay espíritus que te pueden ayudar o que te pueden herir. Estoy de acuerdo. Esta encuesta ya la vimos una vez, yo creía en todo, ¿te acuerdas? Me dijeron que era ¿cómo fue que me dijeron que era una amalgama de personas que creen? Esto explica muchas cosas. Esto explica muchas cosas, sí. De mi salud mental, digamos. No tuve así. Del 50% de los chilenos. De la sociedad chilena, estaba pensando. Yo creo en demasiadas de estas cosas. A propósito de la reencarnación, quiero decir que Chile está 9º entre los 36 países medidos y que los países que creen en la reencarnación son más bien aquellos de religiosidad musulmana, digamos. Claro. Y por lo tanto, estamos en un espectro muy Estamos cerca del Islam. Sí. Y 67% de los chilenos, 7 de 10, creen que hay vida después de la muerte. Qué grande. Dicho eso, vamos a hacer una pausa antes contar. ADN. Tenemos varios temas sobre la mesa. Raúl, ¿te interesa lo de la Araucanía? Básicamente porque hay... yo entiendo que la derecha, el conjunto de la derecha, Chile Vamos y lo que se hace llamar la nueva derecha, participaron en la comisión pro paz de la zona y ahora tienen que tomar una decisión al respecto, si apoyan o no apoyan, digamos. Sí, yo creo que hay dos cosas que se cruzan que son interesantes. Uno, lo del informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, y por otro lado, la renovación ya a esta altura sistemática de los estados de excepción en la macrozona sur. Y obviamente están vinculados. Lo del informe, yo sé que acá se ha discutido en este programa, en otros paneles. Someramente. Pero creo que es interesante, en el fondo, cómo el informe de alguna manera logra un propósito que es relevante, que es hacer que todos empecemos a analizar con una mirada distinta el fenómeno de la Araucanía. Creo que el propósito de lograr una base para un entendimiento, para resolver los problemas que son evidentes y que están latentes, el informe logra, en el fondo, sentar bases efectivamente para
para una conversación un poco más seria, y creo que eso es muy positivo. Otra cosa es si las propuestas del informe son todas viables o son todas buenas, digamos. Yo leí el informe... ¿Cómo lo hace usted, don Raúl? Perdón que haga preguntas. Asuma el rol que corresponde. ¿Cómo lo hace usted ahí, don Raúl, con la UDI, que sale a decir al tiro que está mal? No, yo no soy militante de la UDI. No, me lo digo como... No tengo... Yo estoy hablando... Cosas que no entiendo, como decir, esto no va a solucionar el problema, pero ¿cómo si? Obviamente un informe no soluciona el problema, de hecho no es una acción, es simplemente un documento. Yo no he seguido creo que lamentablemente el informe cayó en un pésimo año. Bueno, todos los años parece que son malos, pero los últimos 4 años han sido electorales. Sí, pero el hecho de que haya caído un año electoral creo que es una mala noticia, digamos, ¿cierto? Porque polariza demasiado y obliga entre comillas, obviamente nadie está obligado, pero lleva a que algunos tomen posiciones más bien llevarlo a lo electoral. como del libreto, digamos, de lo que su gente teóricamente debiese estar esperando que se diga, digamos, en vez de hacer un análisis más sesudo, más complejo. Entonces, yo creo que es interesante lo del informe, creo que tiene cuestiones que son complejas, creo que evidentemente no solo no es viable, sino que incluso algunas ideas que ahí se plantean son, creo yo, un poquito contradictorias. O sea, se dice que cierra el problema, pero por otro lado también lo vuelve a abrir, y creo que eso es complejo, pero sí me parece un muy buen impulso. Y lo otro muy cortito es el tema de los estados de excepción, que en el fondo... hay un tema bien interesante, que es que ya nos acostumbramos a tener estados de excepción constitucional en la macrozona sur. Hay un tema político, ¿cierto?, de que quienes hoy día incluso los promueven sistemáticamente en algún minuto se opusieron, y eso es un tema interesante como más político de analizar. Pero yendo al fondo, hay un tema que es relevante, y es que los estados de excepción se caracterizan por dos cosas. Uno, porque son excepcionales, y eso claramente hoy día ya no está ocurriendo porque es la regla general. Y dos, porque los estados de excepción permiten limitar o restringir derechos fundamentales. Libertades. Y lo que está pasando hoy día en la macrozona sur es que los estados de excepción están siendo utilizados para algo que ha sido útil, que es una mayor presencia de recursos y de contingente militar, pero en la práctica no para restringir derechos fundamentales, ¿no? Ese no es el foco principal de lo que está pasando hoy día, sino que es más bien la incorporación de nuevas capacidades operativas. Entonces, creo que es urgente una conversación muy profunda de cómo le damos continuidad a lo positivo que han tenido los estados de excepción, que tiene que ver con la incorporación de recursos, capacidades, foco, ¿cierto? Y de una manera tal en que no esté latente la restricción de derechos fundamentales, que es lo excepcional de los estados de excepción, valga la redundancia, y es por eso que no puede ser una situación permanente. Entonces, el tema de las reglas de uso de la fuerza, el tema del trabajo de la ley de inteligencia, son fundamentales para poder, en el fondo, dar un paso y poder levantar los estados de excepción y mantener en esa zona las capacidades operativas que hoy día, como consecuencia de estos estados, están siendo utilizadas, pero que no puede ser por esa vía, creo yo, la regla general. Pero, a ver, a mí me está cansando un poco la respuesta sobre la Comisión por la Paz como un ejemplo nomás. Me está cansando la respuesta de... es que estamos en un año electoral, entonces lo que corresponde que tienen que hacer los actores políticos. Da lo mismo el tema, da lo mismo el sector, como es lo que corresponde, porque así es la política. No podemos vivir con esa respuesta. O sea, tenemos que superar esta respuesta, y a mí me gustan este tipo de instancias, este tipo de paneles, porque intentamos mirar más allá de esto. O sea, la Comisión por la Paz y el Entendimiento no va a resolver el conflicto, pero dibuja una ruta clara y estructurada para resolver el conflicto en algún momento, y con varios temas, porque el reconocimiento del pueblo mapuche, el tema de tierra y soluciones a las víctimas de la violencia rural. Entonces... Del terrorismo, ¿cómo se llama? Claro. Sí, también terrorismo. No pasa nada si se dice. Y ahí yo creo que tiene que estar puesto el foco. Me parece muy mal que sectores de la ultraderecha o de la nueva derecha, como dijo Aldo, estén cuestionando... Como dicen ellos, perdona. No, pero tú lo dijiste. Sí, ellos se autodefinen como la nueva derecha, no soy yo. O ultraderecha, o la derecha tradicional, que también hace un par de semanas fue sacada del closet del pinochetismo. Tenemos que tener una visión clara de esto, y que darle apoyo a este tipo de instancias que pueden llegar a solucionar, no el conflicto, pero
parte del conflicto, podemos avanzar desde ahí. O sea, la ultraderecha ha dicho que José Antonio Kast dijo que si él asumía iba a poner estado de sitio en la Araucanía y con esto se soluciona el problema. Yo no sé si se va a solucionar el problema así, supongo que sus electores creen que así se va a solucionar el problema, pero en lo que llevamos de, para pasarme al otro tema, en lo que llevamos de estos estados de excepción, los resultados son, o sea, ha disminuido los incendios, las usurpaciones, el robo de vehículos, el robo de madera, cifras que no se veían desde 2018. Como estamos, esto ha avanzado. Y también le doy el punto que esto dejó de ser un estado de excepción. A Raúl, dejó de ser un estado de excepción. Resultados ha dado. Y quizá se están discutiendo un par de proyectos en el Congreso donde hay un semi-estado de excepción que podría solucionar esto y podría darnos los mismos buenos resultados que está dando sin coartar libertades en el papel, porque es verdad que no ocurre. O sea, no hay toques de queda, por ejemplo. Entonces, podemos, o sea, a ver, los estados de excepción han solucionado el problema. O sea, han mejorado sustancialmente el problema que está viviendo la macrozona sur y eso es un hecho. Supongo que tenemos que repensar si esta es la solución a largo plazo porque un estado de excepción que corta libertades no lo debería hacer. Yo Gonzalo Villalobos. quisiera poner al tema de los estados de excepción que finalmente lo que hace es generar este debate como entre quienes defendían o no esta situación. Yo quiero verlo de otra manera. Yo creo que los estados de excepción representan la presencia del Estado en territorios donde el Estado no ha estado. Y hay muchos otros territorios del país donde el Estado no está presente y corren un riesgo como las zonas fronterizas y también en las zonas donde no hay inversión pública, donde no están garantizados ciertos derechos como el agua y otros. Y aquí pongo el ejemplo de la Araucanía, la región que tiene el mayor déficit de agua potable y no tiene problemas de recursos, simplemente tiene del recurso hídrico, tiene problemas de inversión pública para garantizar esos derechos. Por lo tanto, quiero mirar el estado de excepción como la presencia del Estado, porque además considero que la seguridad es una expresión de la equidad. Si hay barrios en Chile donde uno se siente seguro y otros que no. Y eso es una tarea para el progresismo, poner eso sin ningún miramiento, sin ese debate ideológico que se da dentro de la izquierda respecto de la necesidad de seguridad, tanto en los barrios como en la Araucanía. Entonces yo veo el estado de excepción como la presencia del Estado, poner recursos, como bien se decía acá, coordinarse con los municipios para efectos de garantizar cierta seguridad. Ahora el tema de la comisión, a mí me parece, son 4 tópicos los que generan polémica. Uno, el tema de la autogobernanza. Yo estudié en la Universidad de Concepción un magíster y me acuerdo perfecto de una exposición de un profesor que estudió cómo lo que pasó en Estados Unidos con la población indígena y en Chile hizo un paralelo. Y el Estado chileno, en muchos territorios donde habían autoridades mapuches, puso la junta de vecinos, al alcalde, toda una configuración que es muy distinta a cómo ellos se entendían y con ellos recursos, desvalidando una forma de organización que es legítima, que no quiere ponerle el pie encima al Estado chileno. Por lo tanto, la idea de autogobernanza a mí por lo menos no me asusta, me parece que si está bien regulada y permite que un lonco, una machi tomen sus responsabilidades dentro de una comunidad, me parece muy legítimo. Después la idea de comunidad sociológica, que lo que hace es la configuración de sociedades, de comunidades, ¿cierto?, que le entrega un reconocimiento a personas que han estado al menos más de 10 años en esa comunidad, en ese territorio, y viven ahí y no han estado en otra comunidad. Es una contención de base que se ha puesto para efectos de cualquier tipo de restitución. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir, pero es una condición de base que me parece lógica, porque la propiedad mapuche es una propiedad colectiva y se entiende distinta a la que nosotros conocemos. Y que también, ojo, se da en la región de Coquimbo con personas no indígenas, digamos. Las cooperativas y copropiedades agrícolas en la región de Coquimbo ocupan más del 90% del territorio, para que nos demos cuenta. Lo otro es la representación política y la aplicación de un consejo indígena. ¿Por qué me da miedo que haya un consejo indígena? Si nosotros, más allá de que parte de la
propuesta constitucional, y la segunda también traía un reconocimiento a los pueblos originarios. Lo que pasa es que la primera crea hasta una justicia paralela, la segunda también reconocía a los pueblos originarios. Por lo tanto, que haya un consejo con el que pueda debatir con el Estado me parece también razonable. Y lo otro es los sitios de significación. Si aquí hubo proyectos de energía que se hicieron arriba de cementerio. Entonces, decir, hay sitios de significación donde yo por lo menos voy a poder acceder a través de una servidumbre o coadministrar ciertos territorios donde hay una significación ancestral, tampoco me parece que vaya a amenazar a esta sociedad occidental chilena. Entonces, la verdad es que creo que todo lo que está propuesto ahí tiene que ser regulado, tiene que ser debatido para efectos de cómo configurarlo, pero no son temas que nos debieran generar un temor. Tampoco está la idea de secesión. Yo nunca he escuchado a un mapuche que no quiera ser chileno, de verdad. Y trabajamos en Alto Biobío hace harto tiempo, y es una zona que está en calma, con alcaldes que además son mapuche. Entonces, la verdad que aquí hay un problema económico que se radica en la provincia de Malleco por las tierras que son muy productivas y que hay que diferenciar de todo el resto de las cosas que lo que hace es reconocer a nuestros pueblos originarios. Yo creo que este es un tema finalmente que nos da para mucho, como lo hemos comentado en otras oportunidades, es una problemática tan larga, de hecho probablemente de las más largas que tenemos en nuestro país, que data de hace cientos de años en realidad. Pero fundamentalmente este gobierno, yo creo, Danilo, acuérdate cómo empezó este gobierno. ¿Más que de los gobiernos de Piñera? Sí, acuérdate cómo empezó este gobierno y el esfuerzo que hizo Esquiasiches, en aquel momento ministra de... Que partió con eso y eso marcó un... Mal hecho. Sin preguntarle a nadie. Partió mal hecho. Porque creían que lo iban a querer solo por quienes son. Y se pegaron contra un muro. Y está bien, y creo que ha sido parte del aprendizaje que ha tenido esta administración. Y cambió la lógica de cómo tenemos ese relacionamiento y el problema en la macrozona sur. Hay un par de diputados, es verdad que hay un par de diputados, yo creo que cuento 8 o 9 máximo, que votan en contra de todas las extensiones de los estados de excepción. Pero el oficialismo y el progresismo en general votan a favor y están alineados con esta política del gobierno. Son parte de los aprendizajes que ha tenido este gobierno y son los cambios de opiniones que a mí me da risa porque a veces se critica, desde la derecha critican el cambio de opinión del gobierno, pero les gusta la nueva opinión del gobierno, entonces tienen que elegir una, ¿no? Como está bien que hayan tenido esos cambios de opinión, esos aprendizajes, y estamos en el tema de estados de excepción en la macrozona sur, se está avanzando. Quizás no es la herramienta que hay que utilizar a largo plazo, pero está dando resultados. Yo quiero decir una cosa que me parece relevante, ¿eh? Lo que pasa es que hemos criticado ácidamente quienes miramos la política el tema del discolaje entre los partidos, de personas que, como Rojo Edwards, que creo que va por el 5º partido, ya no sé cuánto, porque no lo nominan a él, o sea, no convence a nadie y se sigue renunciando y va más a la derecha, ya no sé hasta dónde va a llegar Edwards. Pero si uno hace el paralelo con Carmen Gloria Aravena, en el fondo hay una renuncia ahí que me parece que es loable desde el punto de vista de la convicción de haber participado 2 años en una comisión que hizo un trabajo serio y que el Partido Republicano, sin conocer la propuesta, la obligue a rechazarla a condición de quedarse o no en el partido. Y además condicionar su reelección, porque con esta renuncia no puede ir a la reelección. Por supuesto, entonces me parece que hay una renuncia al poder que es muy coherente y que me parece importante destacar de una mujer como Carmen Gloria Aravena. Oye, Raúl, nos quedan 2 minutos. A mí dentro de los temas que hubo este fin de semana, me interesa mucho el de Televisión Nacional, que en algún momento también rozó al gobierno Piñera. Creo que también estuvieron involucrados ustedes desde el Ministerio de Educación para ver cuál era el destino de Televisión Nacional, cuyo director esta mañana señaló que era inviable, es decir, que está frente a una situación que no tiene salida. ¿Qué sabes o cuál es tu opinión? Nosotros estuvimos involucrados desde Educación cuando yo fui ministro por una razón distinta, porque creamos con la pandemia un canal educativo que se llamaba TV Educa Chile, que fue, creo yo, muy exitoso para ese momento, y luego ese canal se transformó en la señal cultural de Televisión Nacional de Chile, que era una... NTV. Exactamente, en NTV. Y por tanto, ese fue el vínculo que tuvimos con TVN. Ahora, esto ya más a título personal, lo que yo pude apreciar durante ese periodo y lo que uno sigue viendo después, es que claramente TVN tiene
un desafío enorme de gestión. Y cómo entonces desde la gestión cumple su rol de canal público, pero también bajo las reglas que hoy día tiene. Han habido miles de debates de cuál debe ser la televisión pública. Y del financiamiento. Pero a eso me refiero con la gestión. Con un lastre político que es una rémora. Es decir, sigue operando el binominal, digamos, de una manera muy... Exactamente. O sea, la forma en que se gestiona, cómo se nombra el directorio de TVN, cuáles son las decisiones que toman, claramente yo creo que están totalmente desconectadas de la realidad de lo que es ese canal, y ustedes lo conocen mejor que nosotros, la realidad que es el mundo de las comunicaciones hoy día. O sea, el desafío que tiene cualquier canal de televisión en Chile y el mundo, la sensación que queda es que el director actual de TVN simplemente es como que no lo ve, digamos, como que están viviendo en otro momento de la historia, ¿eh? Y creo que eso es una cuestión muy compleja. Ahora, más detalle yo no tengo tanta claridad de cómo opera. Es un tema que vamos a seguir. Queremos agradecerle a Danilo Herrera, a Gonzalo Duarte, a Raúl Figueroa a la altura del debate en este día lunes. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a ti, Aldo. Muchas gracias. Nosotros seguimos a la vuelta de la pausa. Conversar